Continuación, daremos pase al cuarto panel titulado Los estados ante el trabajo infantil a propósito de los convenios 138 y 182 de la OIT y otros tratados. Agradecemos la participación de los doctores Francisca Bernal Santamaría, Irene Dosso Mougán, Leslie Yatas Ramírez y Cástor Díaz Barrado. Le cedemos el uso de la palabra al doctor Cástor Díaz Barrado, que nos hará el honor de moderar el panel. El profesor Cástor Miguel Díaz Barrado es catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales y director del Centro de Estudios de Iberoamérica de la Universidad Rey Juan Carlos, académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, experto en derechos humanos, sostenibilidad y derecho de la integración en América Latina y el Caribe. Adelante, doctor. Muy bien, buenas tardes, muy buenas tardes a todos y a todas. Espero que si me oye bien, se escucha, ¿no? Irene, Francisca, Leslie, ¿me escuchan Sí, bien? perfectamente. Muy bien, muchas gracias. Pues damos comienzo a este, como decían, cuarto panel titulado Los estados ante el trabajo infantil a propósito de los convenios 138 y 182 de la OIT y otros tratados. Para tratar este tema, yo quisiera, antes de comenzar, expresar nuestro agradecimiento, no solamente mío como moderador, sino de todos los participantes en este panel, que después ya ellas lo podrán decir mucho mejor que yo. Nuestro agradecimiento a la Academia Peruana de Derecho, nuestro agradecimiento al director de este curso, Jorge Luis Collante, buen amigo desde hace ya mucho tiempo, y por tanto expresar nuestro agradecimiento y felicitarle, ¿no? Por una tarea y una labor que ha realizado, que yo creo que ha tenido éxito, que está teniendo éxito y que por lo tanto es objeto de felicitación por otra parte. Muy bien. Sobre esta base vamos a comenzar a discutir. Creo que tenemos una hora, ¿no? Creo que tenemos una hora más o menos. Yo creo que unos 15, 20 minutos cada ponencia sería lo adecuado, porque siempre nos pasamos un poquito más. Y entonces le voy a ir dando la palabra a cada una de las intervinientes de acuerdo con el orden que se establece. En primer lugar, tomará la palabra Francisca Bernal. Tengo aquí su currículum. Francisca Bernal Santamaría, que nos va a hablar sobre la contratación de menores en el fútbol. Francisca Bernal Santamaría es profesora del Derecho del Trabajo de la Seguridad Social de la Universidad de Cádiz, esa bella ciudad, en la que ejerce el cargo de directora general de la Unidad de Igualdad. Un tema que ha formado parte de la trayectoria investigadora y curricular de la docente, que desde el inicio de su carrera se ha dedicado a la tutela de los colectivos más vulnerables. Entre ellos, los trabajadores del mar, las personas jóvenes, las mujeres que sufren violencia de género, el acoso en las universidades, las personas con discapacidad o las personas que han sufrido los efectos del Brexit, en su relación de trabajo o los aspectos formativos de las personas jóvenes en nuevos sectores de ciudades, así como de las mujeres. Por tanto, le doy la palabra a Francisca Bernal. Francisca, tienes la palabra, doctora Francisca Bernal, le doy la palabra para que ella nos haga su exposición. Muchísimas gracias, Francisca. Gracias, profesor Díaz, por su labor de moderación y gracias a Jorge Collantes por la invitación a participar en este Congreso Mundial que reúne a especialistas en el derecho internacional y en el derecho laboral para discutir sobre los derechos humanos en el ámbito laboral. Cuando el profesor Collante me llamó para participar en este congreso, pues debatimos sobre qué tema tratar en este panel, en los estados ante el trabajo infantil y a propósito de estos convenios que tratan sobre el trabajo infantil. Y ambos pensamos que la contratación de menores en el fútbol podría ser un tema muy adecuado. ¿Y por qué? Pues precisamente por la vinculación que presentan los menores en el fútbol con los convenios que dan nombre a este panel. Me explico. El convenio 138 de la OIT sobre la edad mínima para trabajar, pues es una oportunidad perdida en el sentido de que no llega a fijar una edad mínima para el trabajo a los menores, pero sí que es verdad que determina pues que los menores no deben de realizar determinados trabajos que son peligrosos para su salud, para su seguridad o para la moralidad. Por su parte, el convenio 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil sí que prevé la edad mínima para trabajar a los menores de 18 años a los efectos de ese convenio. Y por su lado, la FIFA fija o determina
que los menores en el fútbol pues serán aquellos menores de 18 años, con la particularidad, y este es un tema que podríamos discutir, de que la FIFA no admite más que las relativas a esas transferencias internacionales en la Unión Europea y en el espacio económico europeo, y ahí la fija a los 16 años, precisamente para proteger a los niños contra las peores formas de trabajo y contra los abusos a los que pueden dar lugar esas transferencias internacionales de menores de edad. Por lo tanto, existe esa conexión entre los convenios de la OIT y el reglamento FIFA sobre el estatuto y transferencia de jugadores. Las transferencias internacionales de menores entraña, dice la FIFA, un cierto riesgo a los menores de cara a exponerlos a que, por ejemplo, vean frustradas sus aventuras futbolísticas o se vean abocados a las peores formas de trabajo infantil. La OIT es cierto que no llega a definir cuáles son esas causas de peores formas de trabajo infantil, pero sí que recoge que los Estados deben de dispensar, deben de diseñar medidas para que los niños no realicen ese tipo de trabajo. Y reclama, por tanto, a que sean los Estados los que adopten medidas a tal fin, y además vincula esas medidas con la labor preventiva que tiene la educación, que tiene la formación. Señala la doctrina laboralista que, dada la pasibilidad de los Estados, pues ha sido la FIFA quien ha reaccionado limitando que se produzcan transferencias teniendo en cuenta las particularidades y las singularidades del fútbol. Por tanto, podemos entender que tanto los convenios de la OIT como el reglamento FIFA son instrumentos idóneos para combatir las peores formas de trabajo infantil, teniendo en cuenta que se reclama además que sea la OIT quien colabore con la FIFA para elaborar normas que sean aplicables a futbolistas menores, dotando de alguna manera de ese plus de legitimidad a las acciones de la FIFA, especialmente en el reglamento que he comentado sobre el estatuto y la transferencia. Por tanto, uno de los temas más importantes es la edad en el fútbol. El convenio 138 de la OIT, sin llegar a determinar esa edad, pero sí que señala que determina que esa edad debe de estar condicionada por la edad de escolarización obligatoria prevista por cada Estado. ¿Qué ocurre? Que cada país determina una edad distinta. Por ejemplo, desde los 15 años se puede compatibilizar con trabajos que no perjudiquen la salud del menor, su desarrollo o la asistencia a la escuela. Y ya el propio convenio de la OIT va bajando la edad para ciertos estados, entendiendo que no han ratificado el convenio o cuya economía y medios de educación no están lo suficientemente desarrollados. O también para trabajos ligeros, que luego veremos qué son esos de trabajos ligeros. A nivel europeo, ¿qué destaca? Destaca la Directiva 1994-33 sobre la protección de los jóvenes en el trabajo. Y esa directiva, nuevamente, vincula la edad a los aspectos formativos en el trabajo, situándola a los 15 años, a excepciones, nuevamente, a trabajos ligeros, 14 años, o a actividades de carácter cultural, artístico, deportivo o publicitario, bajándola hasta los menores de 13 años. Podemos preguntarnos, ¿es el fútbol un deporte, un trabajo ligero, en el sentido de que no perjudica la salud, la seguridad ni el desarrollo del niño en lo que afecta a su asistencia escolar ni al desarrollo o aprovechamiento de la enseñanza que puedan recibir? Bueno, sea como fuere, lo cierto es que se visualiza una cierta descompensación entre lo estipulado por la FIFA, que recordemos 18 años o 16 cuando hay transferencia internacional Unión Europea, Espacio Económico Europeo, mientras que los convenios de la OIT pues permiten una serie más de excepciones, tal y como hemos visto. En suma, tenemos convenios de la OIT, otros tratados internacionales que se deben de proyectar sobre la contratación de los menores en el fútbol, toda vez para protegerlo, para vulnerarlo como colectivo vulnerable, colectivo débil, para dispensar ese régimen de tutela a los menores y a la infancia. ¿Para qué? Para que tengan ese libre desarrollo de su personalidad, de sus capacidades personales que le permitan insertarse plenamente en la sociedad. En este momento nos podemos plantear cuál es el papel del deporte en la sociedad. No cabe duda que fomenta valores como el esfuerzo, el compañerismo, la dedicación, el orgullo, la sociabilidad del trabajo en el equipo, la tolerancia. Es un modo, al fin y al cabo, de evolución integral de esos menores en los aspectos sociales, motrices, formativos y de socialización, creando hábitos saludables con esa práctica deportiva, toda vez
que la práctica del deporte es un hábito muy extendido en escuelas, en colegios y en las actividades incluso extraescolares de los niños y de los adolescentes. El problema se puede plantear cuando el deporte empieza a ser competitivo, digamos de élite. ¿Qué pasa? Que se corre el riesgo de sustituir esos preciosos valores por la competitividad y por la tecnificación, perdiendo en gran parte ese componente formativo que necesita el menor. Por lo tanto, no es de extrañar que se prevean ciertos límites a su práctica. En resumen, el deporte y el fútbol como deporte rey se debe de fomentar, por supuesto, pero se deben de desarrollar los derechos del menor en esa práctica deportiva. ¿Cómo desarrollamos los derechos del menor en esa práctica deportiva? Pues teniendo en cuenta una premisa, que a medida que va ganando peso ese carácter competitivo que se resume en ganar partidos y en ganar dinero, pues la actividad deportiva adopta mayor relevancia económica y mayor trascendencia social. Por lo tanto, hay que fomentar, hay que expandir esa actividad deportiva, pero con una necesaria regulación, vinculándolo con el derecho y con la regulación. Interacción entre el deporte, la economía y el derecho, por lo tanto, como principio de igualdad, de no discriminación, libertad de circulación y normas de competencia. ¿Y por qué? Porque es un contexto en el que se pueden dar, y se dan de hecho, circunstancias de explotación de menores en el fútbol. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, son introducidos ilegalmente en los países de destinos sin justificación alguna y quedando fuera del sistema legal, quedando fuera de control y privados de la protección que se le debe dispensar desde el plano institucional. También otro problema importante son los graves riesgos de su reputación y su implicación en el niño al colocarlo en posiciones de alta visibilidad, a los que se le generan grandes expectativas y una alta presión, dado que el menor puede que no cuente con una capacidad plena para saber cómo actuar, para enfrentarse a esas situaciones, a las críticas y para no saber incluso qué tipo de acuerdos se están firmando. Desde el plano económico, ¿qué ocurre? Que la explotación se puede dar desde el momento en el que el menor no recibe de forma directa la remuneración económica y se corre el riesgo de que sean sus tutores o colaboradores quienes la reciban, o cuando son contratados por canales ilegales y irregulares sin que puedan hacer valer sus derechos, o si, por ejemplo, el club es sancionado, se le prohíbe contratar a menores y quedan en el olvido sin que puedan competir. Otro riesgo del fútbol, cuando el fútbol se presenta una alta intensidad tal que constituye un riesgo para la salud de los niños y al respeto a su libre desarrollo y completo como persona. Los rigurosos entrenamientos organizados implican que el menor tenga que estar sometido a una gran presión física y mental, que para un menor de edad puede que no esté preparado para sobrellevarla. De hecho, hay un informe del Parlamento Europeo en el que se advierte que se deben de establecer mecanismos adicionales para asegurar el apoyo a los jóvenes talentos, que no se convierta en un tráfico de menores con club ofreciendo empleo a menores de 16 años. ¿Qué ha hecho España? En España, nuestro ordenamiento jurídico prohíbe la contratación en el fútbol a los menores de 16 años y, excepcionalmente, los menores de 16 años pueden participar, como sabemos, en espectáculos públicos, pueden ser autorizados por escrito y para eventos específicos relacionados. Pero esa excepción no tiene mucho anclaje en el fútbol. ¿Qué ocurre en el fútbol? Que se firman los conocidos como precontratos deportivos. Recordemos, para los menores de 16 años. Los contratos predeportivos son una cláusula de compensación a favor del club o del futbolista profesional en caso de incumplimiento, que puede ser suscrito, y ahí donde quizás está el problema, por el propio futbolista profesional, recuérdese, menor de edad, o por los padres o tutores del deportista menor de 18 años. Ese pacto podría ser nulo, el contrato, ese precontrato firmado por el propio trabajador menor, si el futbolista carece de esa capacidad para firmar contrato. Es conocido el caso de Yamal, ese niño de 15 años que ha jugado en el Fútbol Club Barcelona, en el Real Betis Balompié e incluso en la selección. Muy conocido fue y fue muy emblemático, y aquí hubo un cambio ya en la doctrina, el caso Baena, que es un jugador del Fútbol Club Barcelona que con 13 años de edad manifestó su deseo de jugar con el Barça y los padres firmaron ese contrato, un contrato no profesional con una vigencia de 8 años y un precontrato con el que se pretendía regular el futuro otorgamiento
de un contrato de jugador profesional cuando cumpliera los 18 años. ¿Qué ocurrió? Que Raúl, cuando cumple los 18 años, comunica su deseo de irse del club y pues entrega la cantidad de 30.000 euros, que es lo que estaba estipulado en el contrato. El Barça lo que hace es interponer una demanda contra el futbolista en la que le reclama la cantidad de 30.000 euros más intereses legales correspondientes como resultado de la terminación anticipada del contrato. Y por otro lado, además, sumado a lo anterior, pues la cantidad de 3,5 millones de euros basándose en el incumplimiento en relación con los compromisos estipulados en ese precontrato firmado. ¿Cuál es el ítem procesal de este caso? En primera instancia, se estima parcialmente la demanda interpuesta por el club, el Barça interpone un recurso porque no está de acuerdo y la Audiencia Provincial de Barcelona estima íntegramente la demanda, condenando al deportista al pago de los 3,5 millones. Finalmente, el caso llega al Tribunal Supremo y en la conocida sentencia 229/2013 de 5 de febrero se declara la nulidad del precontrato del trabajo y, en consecuencia, la nulidad de la cláusula prevista en el mismo, sin que se derive derecho alguno de indemnización por dicho concepto. Los argumentos, la importancia del caso Baena, los argumentos en los que se basa el Tribunal Supremo para revocar esa sentencia es declarar la nulidad del precontrato de trabajo y de la cláusula prevista a tal efecto y se centra en proteger el interés superior del menor y en la prohibición de contratar a menores de 18 años conforme a lo dispuesto en la normativa española. El caso Baena resuelve, después de muchos años de debate jurisprudencial, que el interés del menor debe prevalecer, que es un principio fundamental que debe guiar las actuaciones relacionadas con la protección infantil, especialmente en el ámbito del deporte profesional. Argumentos del caso Baena, y ya voy concluyendo. Lo primero, por lo tanto, prohibición de contratación laboral a menores de 16 años, contenida en ese artículo del estatuto, como una norma tuitiva relacionada con el convenio de la OIT que hemos trabajado y que dispensa esa protección reforzada a la infancia y a la juventud, y que la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo pone en relación con el precontrato de trabajo suscrito. Otros argumentos del caso Baena: prohibición de renunciar a gravar los derechos y bienes del hijo sin la previa autorización judicial. Aquí lo que hace el Tribunal Supremo es conectar el artículo 35 de la Carta Magna con el artículo 166 del Código Civil, que prohíbe a los padres renunciar a los derechos y disposición de los bienes, pues tendría que haber hecho uso los padres de una previa autorización judicial y con audiencia del Ministerio Fiscal. Otros argumentos del caso Baena: prohibición a los padres de realizar actos excluidos de la patria potestad, entre ellos los actos relativos a los derechos de la libre personalidad del hijo, que al hilo de acuerdo con las leyes y condiciones de su madurez puede realizar el hijo por sí mismo. Y por último, prohibición del contrato a perpetuidad y del pacto de permanencia, y me lo llevo al derecho laboral, al artículo 21.4 del estatuto, porque se preveía una cláusula de 10 años de permanencia en el club que excede con creces del precontrato suscrito en el Estatuto de los Trabajadores. En definitiva, en la contratación de los menores es primordial determinar la capacidad contractual del menor, cuál es su madurez y cuáles son los actos que se va a realizar, teniendo en cuenta la necesidad o no de su consentimiento, estando sujeto a la patria potestad de sus padres y garantizando su libre acceso al mercado laboral en una industria tan competitiva como es el fútbol, acordando los derechos y las obligaciones que deben de regir entre las partes, incluyendo duración del contrato, remuneración de posibles intermediarios, porque además puede actuar un agente en este tipo de contratos, las condiciones de pago, derechos de imagen, de patrocinio, que tienen de contar con asesoramiento legal para que ese agente intermediario formalice el contrato que cumpla todos los requisitos legales para garantizar la validez y la protección de todas las partes involucradas. Que es importante, destaco, y yo a mis alumnos y a mis alumnas se lo comento mucho en clase, que los estudios de grado, incluso los másteres, prevean este tipo de formación de cara a que es una posibilidad, una posible salida para nuestros egresados. Y por último, analizar el alcance que tiene ese poder de representación de los padres cuando se compromete el patrimonio personal para primar
para hacer primar con este tipo de sentencias cuál es el interés del menor y el libre desarrollo de su personalidad en conexión con lo enunciado con los convenios internacionales que se analizan en este panel. Muchísimas gracias, espero haberme atenido al tiempo dado, que no lo sé, pero Muy espero bien, que sí, sí. un poquito solo nos hemos pasado, pero Vale, muy bueno, bien, Francisca. Así que enhorabuena por tu excelente intervención y después de este tema, que además es realmente interesante, vamos a dar la palabra a la profesora doctora Irene Dozo Mourán. Hago una breve presentación, es profesora ayudante, doctora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Vigo, licenciada en Derecho y doctora en Derecho, con una tesis titulada Protección laboral mínima de los trabajadores migrantes en el orden público internacional, habiendo sido su director el catedrático don Jaime Cabeza Pereiro. Y obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude en el año 2021. Antes de ser profesora ayudante doctora, ha tenido otras plazas, ha ocupado otras plazas, ¿no? Como la plaza de profesora visitante. Yo creo que cabría resaltar como realmente interesantes dos estancias de investigación que ella señala con trazo grueso, una en Phnom Penh, en la capital de Camboya, en el 2017, en la Universidad Nacional, y otra en la Universidad de la Sapiencia en Roma en el 2023. Ha participado en diversos proyectos de investigación, tanto a nivel autonómico como a nivel europeo, por tanto también en proyectos de Jean Monnet, ¿no? Y ha impartido docencia en los grados de Derecho, Relaciones Laborales, Contabilidad y Finanzas, grado de y Dirección y Gestión Pública, y también en determinados máster, en algunos de ellos como el máster de movimientos migratorios. La ponencia que ella va a presentar trata sobre un tema realmente interesante desde la perspectiva del derecho del trabajo y también desde la perspectiva del derecho público, como son los menores migrantes y el trabajo infantil. Doctora Irene Dozo, tiene usted la palabra. Hola, buenas, ¿qué tal? Muchísimas gracias. ¿Me escucháis? Sí, vale, perfecto. En primer lugar, muchísimas gracias al profesor Díaz Barrado por la presentación, muy amable. Por supuesto, dar las gracias también a mis compañeras de panel, a la profesora Bernal Santamaría y a la abogada Yata Ramírez. Y, como no, pues también agradecer la posibilidad que se me ha brindado, ¿no?, de estar hoy aquí participando en este magnífico congreso, que es al profesor Jorge Luis Collantes. Bueno, y sin más, pues vamos a empezar con el tema que yo, que no sé si lo veis. Sí, he hecho una pequeña presentación a efectos de, bueno, de un poco configurar el tema que yo planteo en este congreso. He decidido que, bueno, que desde el marco internacional, sobre todo el marco de la OIT, cuál es el nivel de protección que tienen los menores migrantes hacia el trabajo infantil. En primer lugar, considero que para realmente visualizar la problemática, ¿no?, de un tema es preciso conocer los datos. Y los datos es una de las herramientas fundamentales que, bueno, que manejan sobre todo los organismos internacionales como la OIT, la ONU o UNICEF en este caso, a efectos de poder plantearse realmente la problemática que se debe de abordar, no solo a nivel internacional, sino también en cada una de las tesituras de los estados, los estados para regular después su normativa interna, ¿no? Si soy capaz, a efectos de poder bueno, visualizar un poco estas estimaciones, he intentado conseguir los últimos datos. Los últimos datos nos comentan que el informe que ha publicado recientemente la Organización Internacional de Migraciones nos dice que tenemos aproximadamente 281 millones de migrantes internacionales. Estos 281 millones es una cifra, digamos, de migrantes mixtos, es decir, no está clasificando ni diferenciando la causa o el motivo de por qué una persona abandona su estado de origen y bueno, se desplaza hacia un estado de recepción, ¿no?
Bien, es verdad que sí que establece que 160 millones de migrantes, de estos migrantes internacionales son migrantes laborales, es decir, que la causa, la motivación es que es una causa económica, cuestión que, bueno, deberíamos a lo mejor plantearnos si esta definición es del todo correcta o no, porque sí que es verdad que se debería hacer una diferenciación entre los migrantes laborales que salen de sus países de origen en búsqueda, bueno, pues de una situación que mejore su estancia, es decir, tengo una situación económica básica, pero quiero mejorarla y por lo tanto me voy a un estado a lograr pues una economía mejor, y aquellos migrantes que sí que necesitan buscar un trabajo también y unos recursos económicos, pero tienen que migrar forzados por una precariedad económica, ¿no? Por una pobreza, donde está esa migración forzada o no. Bien, es verdad que dentro de estos 281 millones de migrantes internacionales, de este flujo mixto de migración que pueden ser laborales, como pueden ser solicitantes de asilos y cualquier otras causas que pueden llevar a esta migración, 28 millones eran menores de edad. Si nos vamos a las estimaciones de la OIT y de la UNICEF, nos comentan que 160 millones son víctimas del trabajo infantil. Ahora mismo no, en el 2020 son las cifras, ¿no? Y de esos 160 millones de trabajo infantil hay una proporción, no nos estiman cuánto, de trabajadores menores de edad. Es verdad que la IPEC, que es el programa de erradicación del trabajo infantil en la OIT, que ya se ha creado en el año 92 y que a día de hoy sigue realizando sus tareas y sus actividades, tiene acciones propias para colectivos vulnerables, en este caso para trabajadores menores de edad migrantes. Al no encontrar una cifra, aunque fuese aproximada, o un porcentaje aproximado de niños migrantes víctimas de trabajo infantil, lo que he realizado es irme a las estimaciones de trabajo forzoso. El trabajo forzoso nos establece que son 27,6 millones de personas. Ahora mismo las estimaciones que tenemos. De esas estimaciones, esos 27,6 millones, tenemos que tener en cuenta que son trabajo forzoso, trabajo esclavo, servidumbre y no podemos olvidarnos matrimonio impuesto o matrimonio forzoso, donde el colectivo más perjudicado es el de las niñas. De ese trabajo forzoso en general nos dice que 3,31 millones son niños víctimas de trabajo forzoso y que equivale a un 12% de todas las personas. Llegados a este punto, también he considerado que una pequeña estimación que realizan los datos, en este caso UNICEF y la OIT, se basa en cuántos niños migrantes se encuentran en ciertas regiones mundiales. Es decir, qué población de niños migrantes se encuentran en estas regiones. La más boyante en términos porcentuales es África. Es decir, la movilidad entre fronteras, sobre todo en el África subsahariana, es la más significativa. Tenemos que recordar que en África subsahariana es también donde existe un mayor número de personas que se encuentran pues, solicitantes de asilo, multitud de guerras, multitud de conflictos violentos. Después también tenemos Latinoamérica y el Caribe. Posteriormente ya iríamos a Asia y finalmente acabaríamos con Oceanía, Europa y Norteamérica. Una vez establecido las estimaciones, considero entonces por qué es importante para mí haber traído esta materia a este Congreso internacional, mundial. Considero que el trabajo infantil es una de las peores aberraciones que puede obligar la humanidad, ¿no? Pero si además ese componente de trabajo infantil, por ser menor de edad, lleva un componente migratorio, la vulnerabilidad del menor va a ser muchísimo mayor. Es decir, y aparte de todos estos dos componentes que para mí son los genéricos, hay que incluir otros, que a lo largo de la ponencia, a lo largo de esta charla, los iré incidiendo. Las causas de migración.
las causas de migración. ¿Por qué un menor migra? ¿Por qué un menor tiene que salir de su país de origen a buscar un futuro mejor en otros países? Las causas casi, o vamos a decir el 80%, son prácticamente iguales a las de un adulto que sale de su país de origen. Pero sin embargo, sí que hay que tener atención en diversas cuestiones. La primera de todo es la pobreza. La pobreza es la causa fundamental y no nos vamos a meter ya si esa pobreza nos lleva a una causa migratoria económica o una causa forzada para la dignidad humana, ¿no? Para el poder vivir. Además, la pobreza, en este caso, en el caso de los menores migrantes, es transversal. ¿Qué quiere decir? Que siempre va a estar dentro de cualquier otra que pueda ser consecuente para las causas migratorias. ¿Qué quiere decir? Un buen ejemplo es por el fallecimiento de uno o dos de sus progenitores. Un menor que quede huérfano automáticamente va a perder ¿qué? Va a perder recursos económicos y esos recursos económicos los van a abocar a migrar. Los desastres naturales. Bien, es verdad que los desastres naturales, cambio climático, bueno, ya veremos cómo todo este cambio climático va a, que ya está incidiendo, ¿no?, en la migración mundial, pero si tenemos un huracán, si tenemos un ciclón, si tenemos un incendio forestal, es lo que nos va a llevar definitivamente a migrar. Bueno, puede ser que lleve aparejado otros factores. En este caso, siempre tenemos que ver desde la perspectiva sociocultural, demográfica, política. Esto, unido a ese desastre climático o a esos desastres climáticos, es lo que va a llevar a la migración. Por otra parte, conflictos armados, violencia, crimen organizado, también pueden consecuentemente llegar a que menor migrante o que migre. Una causa específica es la violencia intrafamiliar, la imposición de matrimonial, ¿no? Que los migrantes se vean abocados realmente por la situación que viven en sus familias. Y por último, el desconocimiento o también la confianza. El desconocimiento, vamos a poner aquí la globalización en su peor versión, ¿no? La globalización en que publicita que piensan esos medios de comunicación, esos rumores que piensan que van a llegar al país de destino, a ese país potente, desarrollado y que automáticamente van a encontrar un trabajo, independientemente de que sí o no hablen la lengua de ese país de destino, ¿no? Esos sueños irreales que se crea la población migrante de que va a llegar y que automáticamente va a poder ya ayudarse a sí mismo y a enviar remesas a sus familiares. Ese desconocimiento también de esos viajes, ¿no? El viaje no solo en los países de tránsito, sino al llegar al destino, la victimización de las trata que puede ser llevado a esos familiares. Y por otra, o digo, a esos migrantes. Y por otra parte, la confianza, ¿no? No te preocupes que puedo estar con el vecino o con el familiar en el país de origen que no le va a pasar absolutamente nada, ¿no? Estas son múltiples de las causas que pueden llevar a un menor migrante a que se desplace. La situación del menor migrante, y supongo que todos estaréis pensando, ¿no? El niño migrante no tiene por qué ir solo, el niño migrante puede ir acompañado, objetivamente, y aquí tenemos dos situaciones, ¿no?, que he intentado resumirlas muy brevemente. Acompañado, obviamente, tendrá una mayor protección en el viaje. Ello no quiere decir que no sea víctima de trata de personas, pero sí es verdad que va a estar con un refuerzo. Va a tener en los estados de recepción, pues a lo mejor mayor protección, ¿no? Pero también, ojo, hay que tener en cuenta qué estatus lleva esa familia al estado de recepción. Si es un estatus regular o un estatus irregular. Está claro que si es un estatus regular, independientemente ya de otros criterios como discriminatorios y discriminación intersectorial, etcétera, etcétera, vamos a dejar, ¿no?, que va a ser muchísimo mejor que si no poseyeran ese estatus regular. Y además, no conllevando el estatus de regular, también tenemos que saber si ese país de destino va a tener una protección social, va a contar
¿Con qué? Pues si tiene educación gratuita, universal, si la sanidad tiene también estas características, etcétera. Independientemente, y aquí como marco, que el estatus o que esa familia o ese niño vea abocado a ser discriminado, por ejemplo, en el colegio, y que finalmente pues esa discriminación aboque al menor migrante a entrar en el mercado laboral prematuramente, ¿no? ¿Qué pasa si el niño no va acompañado? Obviamente la vulnerabilidad será mucho mayor, hay mayor peligro en el viaje, hay mayor probabilidad de ser víctima de trata, de abusos, el Estado que va siempre a llegar, su estatus va a ser siempre pues, sin papeles, puede darse en centros de internamiento, no queremos saber muchas veces en qué condiciones están esos centros de internamiento y por último puede ser también con mayor probabilidad víctimas del trabajo infantil. Bien, he intentado también englobar de una manera un poco sistematizada cuáles son los sectores en los que mayor se da el trabajo infantil en los niños migrantes. Aquí el sector agrario es el pionero el que más número de víctimas de trabajo infantil, no solo de niños migrantes, sino de niños en general, ¿no? Pero en el caso de los niños migrantes, el sector agrario tiene unas características como eventualidad, informalidad, salario de destajo. Sí, es bien los convenios de la OIT del salario marcan, ¿no? Que sea el de la agricultura, por ejemplo, marca que sea un salario por hora, ya más que un salario de destajo, pero al volver atrás otra vez y a ese sector de informalidad, el salario de destajo sigue siendo una característica muy cotidiana en el sector agrario, ¿no? Y independientemente pongo que el menor acompañado o no acompañado va a ser víctima de trabajo infantil. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque en la eventualidad, en la temporalidad del trabajo en el sector agrario, multitud de familias migran entre estados, a zonas fronterizas o no tan fronterizas, a recolectar trabajo temporal. En esas recolectas, aunque ese país tenga una educación obligatoria y esos niños migrantes tuviesen que entrar en el colegio, vamos a ponernos en la tesitura que de las extensiones son enormes y que las escuelas casi nunca se encuentran cercanas, con lo cual la imposibilidad de que ese trabajador menor migrante pueda acceder a la escuela es casi imposible. Además, si ese trabajador o esa familia se desplaza, la precariedad económica que tienen en sus países es muy significativa, lo que además suelen ser también colectivos vulnerables, es decir, colectivos que pueden ser indígenas, pueden ser de raza gitana, pueden ser colectivos con una precariedad económica muy baja. ¿Qué lleva esto? Pues que culturalmente sus hijos tienen que trabajar. Entonces, si sus hijos tienen que trabajar para aportar a la economía familiar, el niñito pequeño va a ayudar a meter la fruta, la verdura o lo que sea, el cultivo, dentro de la saca. ¿Y qué pasa ya con el niño que ya tiene una estructura y una constitución? Pues va a tener que ayudar ya independientemente él solo a la carga. Muchísimo peor nos lo ponemos si es el niño migrante y no va acompañado, porque entonces será víctima también de una mayor vulnerabilidad y una precariedad económica muchísimo mayor. Bien, por otra parte, el trabajo doméstico, ¿no? El trabajo doméstico muchas veces en los países de origen tiene esa falsa percepción del entorno seguro, ¿no? Es decir, va a estar en una casa, va a estar bien cuidada, hablamos sobre todo del colectivo de las niñas, de mujeres, con lo cual va a estar protegida, muchas veces se le dice que va a tener educación, que va a ir a asistir a la escuela y que podrá incluso mandar remesas. Bueno, esto es una muy falsa percepción, sobre todo porque hoy en día aún existen trata de personas y de niñas
niñas y de mujeres para el servicio doméstico, y además también tenemos en nuestro haber un caso muy conocido, que es el caso Silvia Dean, que es verdad que no entra dentro del marco de la OIT, pero sí que entra dentro del marco del Consejo de Europa, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y que también ha sido, bueno, el primer caso en que el Tribunal Europeo dictamina contra un Estado que ha incumplido el artículo 4 y ha puesto a una persona en esclavitud, ¿no? También no nos vamos a meter, pero también se podría hablar de las casas diplomáticas, de las embajadas, el problema de los estados árabes con la kafala, etcétera, etcétera. Y por último, actividades ilícitas. Actividades ilícitas donde los niños migrantes caen dentro de redes como para hacer pequeños hurtos o mendicidad o limpiabotas o etcétera, etcétera, e incluso también el tema de menudeo de droga. Bien, ¿qué marco normativo internacional tenemos? El marco normativo, por supuesto, el C-138. ¿Qué es lo que me interesa a mí en esta temática? Pues que incluye todos los sectores. Incluye todos los sectores, entre ellos la pesca, el transporte marítimo y la agricultura. He intentado estar viendo las series de observaciones del Comité de Expertos de la OIT. A día de hoy, en el 2024, se siguen incluyendo observaciones donde, por ejemplo, países siguen llevando la prostitución y la explotación de sexos de niños a bordo de buques de pesca de pabellón extranjero, es decir, matriculados. Esto es muy importante porque el C-138 establece que debe de ser la matrícula, con lo cual es una manera reforzada de protección hacia estos colectivos, hasta estos menores, porque también penaliza a aquellos barcos que me da igual que se encuentren en alta barco, como pueden ser los nodriza, que nunca vienen a puerto, ¿no? También establece las tareas peligrosas que sean menores de 18 años. En cuanto a la recomendación 146, hay una alusión específica a los colectivos de los niños migrantes. Es la única en los convenios de la OIT y el trabajo infantil. Nos establece que se tiene que tener en cuenta sus necesidades específicas y que se atienda también a la importancia de la formación y educación de este colectivo. El C-188, no hay nada que decir sobre las peores formas de trabajo infantil, y la recomendación 190 incluye específicamente colectivos desprotegidos que, a mi parecer, entraría, por supuesto, los menores migrantes. Muchos más convenios de la OIT que se podrían incluir, por supuesto, el C-184, que es el de seguridad y salud en la agricultura, ¿no? Que también marca los 18 años para tareas que puedan ser peligrosas. El C-189, el trabajo doméstico, que incluye directamente el C-138 y el C-182, y por supuesto el C-29 y el C-105, que es el trabajo forzoso y la explotación. Y por último, termino con el marco normativo también internacional. Quería mencionar sobre todo la Convención de Derechos del Niño, donde el ámbito de aplicación es universal, con independencia de los países de tránsito, de los que lleguen, de los que estén internados, de los que tengan papeles, de los que no. Y es paradójico que esa universalidad se haya tenido que decir en el año 2017 en una observación de los comités de expertos del Comité de Derechos de Trabajadores Migrantes, de todos los trabajadores migrantes y familias, y también de los del niño, diciendo que sí, que la convención es de aplicación universal. Derechos, inscripción de nacimiento, que es uno de los que yo quería decir y aquí ya paro. Creo que es importantísimo que un menor, un niño así como nazca, se inscriba, si no, todo esto, es decir, los países de origen, se pierde el rastro y no podremos nunca tener realmente los datos y las estimaciones que son reales para poder abolir el trabajo infantil o las peores formas de trabajo infantil. Y a todo esto también todos los protocolos facultativos de trata, de prostitución, de prevenir y reprimir, que a día de hoy siguen siendo importantes y que a día de hoy la Comisión de Expertos sigue nombrando en el 2024 países donde la trata y la explotación sexual, explotación infantil de otros países vienen hacia un turismo muy boyante. Y hasta aquí mi tema. Muchas gracias. Sé que he ido un poco rápida y creo que me he pasado del tiempo. Mil perdones. Muy bien, muchas gracias a la doctora Irene Dozo por su extraordinaria intervención también en un tema sumamente interesante. Y ahora, para terminar este panel,
va a exponer la profesora de Derecho Internacional y Derechos Humanos de la Universidad Tecnológica de Perú y abogada Leslie Yatas Ramírez. Hago una pequeña presentación, una breve presentación de su currículum. Es abogada egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Alas Peruanas. Cuenta con experiencia profesional especializada en diversas materias vinculadas a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario, al derecho internacional público, migrantes, desplazados, refugiados, asilo político, relaciones internacionales. Asimismo, cuenta con experiencia profesional de más de 20 años. Es autora de 2 libros y de diversos artículos académicos y o periodísticos en su especialidad. Actualmente, como decíamos, es docente universitaria de pregrado y posgrado en las materias de su especialidad y directora del portal web de informaciones, entrevistas y transmisiones. Docente en pregrado y docente en posgrado. Tiene la palabra la profesora Leslie Yatas Ramírez. Muchísimas gracias. Con la intervención sobre el trabajo infantil, compromisos internacionales de los Estados, una perspectiva desde los derechos humanos o desde el derecho internacional de los derechos humanos. Leslie, muchas gracias. Tienes la palabra. Muchísimas gracias, muy buenas tardes desde la ciudad de Lima, Perú. Y antes de iniciar mi intervención, debo expresar mi reconocimiento a la Academia Peruana de Derecho y al impulso del Instituto de Estudios Internacionales y Europeos Francisco Victoria de la Universidad Carlos III de Madrid por la organización de este Congreso Mundial de Derecho Internacional y Europeo en materia laboral en habla hispana, los derechos humanos en el ámbito del trabajo en un mundo cambiante. Asimismo, saludar al distinguido panel que constituye esta mesa 4 en el primer día de acción de este congreso y en especial saludar al maestro Díaz Barrado por su conducción en la moderación y, no menos importante, hacer extensivo también mi profundo agradecimiento a Jorge Luis Coriantes por tan gentil invitación que me ha concedido para participar en este Congreso Mundial. El tema que voy a tratar lo centro desde el marco genérico de las obligaciones y los compromisos que ha desarrollado el derecho internacional de los derechos humanos y vincularlo con el tema del trabajo infantil. Las 2 distinguidas profesoras que me han antecedido han estado enfocando justamente diversas acciones, doctrinas, digamos, importantes desarrollos temáticos desde la perspectiva del derecho internacional, del derecho de trabajo, y voy a centrar ahora esto al derecho internacional de los derechos humanos. Entre las consideraciones generales que quisiera primero referir es que los 2 convenios internacionales que son materias de estudio de esta mesa, referidos al convenio 138 relativo a la edad mínima y al convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, convenio 182 de la OIT, han sido ratificados por el Estado peruano, quien viene también desenvolviendo acciones muy concretas y precisas para erradicar, por un lado, el trabajo infantil y, por otro lado, también establecer mecanismos para su prevención. ¿Por qué es importante que los estados cumplan con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y con especial atención hacia los grupos de alta vulnerabilidad, como son los niños, las niñas, los adolescentes? ¿Por qué hacemos esta pregunta? Porque justamente en paralelo que se desarrolla el Congreso Mundial y que acá hacemos nuestra pequeña cumbre académica, lo tenemos también en estos momentos, desde el día de ayer, ¿no?, el desarrollo de la cumbre del futuro, que he estado siguiendo con mucho detenimiento en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde justamente se va expresando la voluntad política de los estados de poder reafirmar una nueva visión de las Naciones Unidas y, por ende, el respeto de los derechos humanos que calza, comprende e integra a los grupos de alta vulnerabilidad. Cuando los estados ratifican tratados internacionales, se han comprometido soberanamente a cumplir
de buena fe las disposiciones del acuerdo. Sin embargo, pongo especial énfasis en la palabra soberanía como aquel poder característico del Estado que toma decisiones dentro de su territorio para poder salvaguardar el bienestar de todas las personas que ejerce esta jurisdicción. Sin embargo, pongo de relieve esta primera premisa porque justamente va a depender de la voluntad política y de los compromisos internacionales que asuman los estados juntos con otros actores o sujetos del derecho internacional para poder enfrentar a esta temática que duele constantemente en el tiempo, que es la explotación a menores de edad, que es la degradación de sus derechos y que los niños y las niñas ir pidiendo de pronto permiso para poder desarrollarse, para poder ejercer sus derechos cuando ellos son libres de hacerlo. Sin embargo, son grupos de alta vulnerabilidad por su propia condición no de tal, como lo vamos a ir viendo conforme a la línea jurisprudencial que ha marcado ya el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Quisiera recalcar simplemente, por ejemplo, traer a colación las palabras del entonces fiscal Robert Jackson cuando hace su alocución en la acusación en el juicio de Nuremberg, cuando dice que debemos poner al servicio de la humanidad los preceptos, los mandatos, las funciones del derecho internacional para que la humanidad no tenga que volver a pedir permiso para vivir, ¿no? Sino que pueda gozar plenamente de estos derechos. Y sin embargo, vemos niños, niñas que están sometidos a esclavitud, a servidumbres, a distintas formas de explotación que conlleva la trata de personas, entre ellos el trabajo infantil. Son víctimas del cambio climático, como ya se ha hecho mención con las dos distinguidas profesoras que me han antecedido, traslados forzados, violaciones sexuales en conflictos armados, y que tenemos un grave problema sobre ese punto ahora en esta conflictividad internacional y que se sigue discutiendo en esta cumbre del futuro. Entonces, nos preguntamos el por qué este tipo de situaciones vienen repitiéndose en una línea de tiempo. ¿Será porque los estados no intensifican sus esfuerzos? ¿Será porque los estados hacen caso omiso de sus obligaciones internacionales cuando han ratificado tratados y se han comprometido soberanamente a cumplir, ¿no?, estos acuerdos, estas disposiciones normativas, ¿no?, que se esgrimen del mismo tratado? De ahí considero la necesidad de poder, digamos, desarrollar ampliamente, seguramente en las mesas de trabajo de este Congreso, de poder intensificar los esfuerzos desde las propias organizaciones internacionales, los propios estados, con otros actores de las relaciones internacionales. Y es que la forma de poder combatir el trabajo infantil, de poder minimizar la esclavitud, la servidumbre y sobre todo poder garantizar, liberar a los niños de estas formas de explotación que causan un impacto degradante en su integridad, es la cooperación entre los propios estados, la articulación de acciones que venga desde los estados con las organizaciones internacionales y hacer que esta efervescencia del multilateralismo que duramente ha estado criticado en los últimos años debido al comportamiento o conductas desviadas de muchos estados respecto del derecho internacional. Entonces, hoy en día yo creo que habría que poner de relieve en este Congreso la importancia de poder volver a fortalecer el espectro del multilateralismo para los efectos de poder enfrentar de una manera colectiva y con visión común, ¿no?, los trabajos que menoscaban la integridad de los niños. Pero para esto, de los niños y de las niñas, por supuesto. Para esto también es importante tener una idea fuerza de lo que establece la Organización Internacional del Trabajo, del cual forma parte el Estado peruano desde 1919. Considera la OIT que a la erradicación del trabajo forzado, por ejemplo, como uno de los principios y derechos fundamentales que todo país está obligado a observar por su sola pertenencia a esta organización, siendo las peores formas del trabajo infantil, sin duda, la esclavitud, la separación familiar, la exposición a graves peligros y enfermedades, o el abandono de los niños, de las niñas en las calles, desde las grandes ciudades y casi a una temprana edad.
resulta entonces una prioridad que tienen los estados de poder insertar mecanismos, políticas, medidas, programas, acciones concretas dirigidas ¿a qué? A erradicar el trabajo no infantil que están definidas en el convenio 182 de la OIT. En este contexto me permito citar algunas líneas jurisprudenciales del sistema interamericano, como es el caso de los trabajadores de la Hacienda Brasil Verde versus Brasil, que es una sentencia de fecha 20 de octubre del 2016, en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos subraya claramente que los titulares de los derechos establecidos en la Convención Americana y que los estados tienen la obligación de adoptar medidas de protección, en especial a su favor, también son los niños, también son las niñas. Aunque la Convención Americana no describa qué cosa es un niño, qué cosa es una niña, sí lo hace la Convención de los Derechos del Niño y sí es reiterada en esta línea jurisprudencial del sistema interamericano. Entonces, hay que volver a citar esta línea jurisprudencial para poder llevar esta intensificación de actuación de parte de quienes tienen la obligación de proteger y garantizar derechos de los niños y las niñas, como son todos los estados. En este mismo caso también se establece que el corpus juris internacional integrado por el corpus juris al que tenemos que recurrir para poder reafirmar, interpretar, analizar el contenido y los alcances de las obligaciones asumidas por el Estado respecto de los derechos de los niños y las niñas es relativo a las normas de la Convención de los Derechos del Niño y los convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, la Corte Interamericana ha subrayado, en este caso de Brasil, que el corpus juris es integrado por los convenios de la OIT, particularmente el 138, 182 y la Convención Americana de Derechos Humanos, como un documento básico, porque es evidente que existen muchos otros convenios, recomendaciones y o protocolos en distintos instrumentos internacionales que van a hacer esta aplicación de manera conjunta. Otro de los aspectos también importantes que recalca la Corte Interamericana en este caso citado es el tema de que la eliminación de las peores formas de trabajo infantil tiene carácter prioritario. ¿Para quiénes? Para los estados, principalmente, ¿no? Quienes tienen que elaborar y poner en práctica programas de acción para asegurar el ejercicio y disfrute pleno de sus derechos. Entonces, una forma de poder trabajar como idea, fuerza conclusiva en esta mesa es volver a citar estas obligaciones que tienen los estados y que muchas veces parecen desentenderse de sus propios compromisos internacionales y dejar en estado en abandono a un grupo de personas, de seres humanos que por su propia condición de vulnerabilidad son fáciles de ser víctimas de explotación, de trabajo infantil, de trabajo forzado, como son los niños, nuestros niños y nuestras niñas. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el Estado tiene la obligación de impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil, lo dice su línea jurisprudencial. Asegurar a los niños que hayan sido librados o liberados de las peores formas, darle todas las facilidades, el acceso y las garantías para poder ayudar a su reinserción, a poder ayudar a su reintegración al sector educativo. Identificar a los niños que están particularmente expuestos a riesgo y entrar en contacto directo con ellos, en la que se tenga en cuenta la particularidad de este grupo de seres humanos. Esto nos lo recalca la Corte Interamericana en el caso citado. Y en el mismo sentido también podemos citar el caso de los niños de la calle, ¿no? Versus Guatemala, sentencia de 1999, cuando hace alusión justamente al concepto de lo que debemos entender por niño, cita la Convención de los Derechos del Niño, que se dice que es niño todo ser humano que no haya cumplido 18 años, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado una mayoría de edad, ¿no? En consecuencia, dice la Corte,
¿no? El Estado es responsable del bien común, tiene la obligación de resguardar el rol preponderante de la familia en la protección de los niños, de las niñas y prestar asistencia, ¿no?, del Estado hacia ellos, mediante la adopción de medidas que promuevan la unidad familiar, ¿no? Y en similar pronunciamiento lo tiene el caso González Yuy y otros versus Ecuador, sentencia del 2015. En similar pronunciamiento también el sistema interamericano, en el caso Carvajal y otros versus Colombia, por ejemplo en la sentencia del 2018, ¿no?, establece que el Estado se obliga a promover las medidas de protección orientadas al principio del interés superior de la niña y del niño, ¿no?, asumiendo una posición garante, ¿no?, con mayor cuidado y responsabilidad en atención a esta condición de vulnerabilidad. Entonces, tenemos una línea jurisprudencial que nos hace recordar desde las obligaciones que ha desarrollado el derecho internacional de los derechos humanos, que la primera intensificación que deben hacer los estados es respetar el interés superior de los niños y de las niñas. ¿Cuál es ello? El desarrollo integral de ellos, no su desarrollo. Y no permitir que desarrollen actividades u oficios que sean o representen un impacto negativo al mismo. Ahora, también es importante poder citar el caso, por ejemplo, de los buzos misquitos versus Honduras, ¿no? Una sentencia del 2021 donde la Corte Interamericana, con total solvencia, ¿no?, jurisprudencial, recalca ya de una manera mucho más específica las obligaciones desarrolladas del derecho internacional de los derechos humanos aplicable, ¿no?, a los casos de los niños y niñas. Porque en este caso de los buzos misquitos versus Honduras, por ejemplo, la Corte cita disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo y de la Organización Panamericana de la Salud cuando coinciden que este tipo de actividades de pescas, de buzos que hace esta población de esta provincia de los Misquitos es muy alta, es peligrosa, muy grave e impacta en la salud de los niños y de los jóvenes, porque esta actividad lo realizan los niños, ¿no?, y los adolescentes. Entonces, ya ha habido, ¿no?, evidencias de un impacto que pueden generar o la muerte o digamos, el problema de salud mental. En este caso, finalmente, en este caso, por ejemplo, el sistema interamericano recalca la obligación de respetar derechos humanos y la obligación de garantizar. Pero en lo que respecta a la obligación de garantizar, por ejemplo, hace recordar en la Corte Interamericana que no solamente significa promover las condiciones para poder gozar de una manera efectiva, ¿no?, de la protección de nuestros derechos, sino que también se tienen que eliminar aquellas, digamos, normas o medidas que no resulten, ¿no?, digamos, o estén en la línea de respeto, sino al contrario, debemos sumar con un marco normativo que sea completamente garante y que la obligación de respeto y garantía implica que todo el aparato del Estado no solamente crea estos mecanismos, sino que exprese una línea conductual. Y eso es, ¿no? Ahí está el problema, en que los estados deben expresar una línea de conducta, de comportamiento, de protección, de una expresión de voluntad política, de respeto, primero, a sus compromisos internacionales y segundo, de protección prioritaria al grupo de alta vulnerabilidad. Entonces, los estados dice que tienen el deber de proteger y adecuar su derecho interno a las disposiciones de cada una de estas líneas de conducta, de las obligaciones que marca el derecho internacional de los derechos humanos, que implica, por un lado, la supresión de normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías de la Convención, y por otro lado, la expedición de normas y desarrollo de prácticas que conduzcan a la efectiva observancia de dichas, ¿no?, garantías. Entonces,
También, a modo de cierre, decir que la comunidad internacional ha establecido un sólido marco normativo internacional para prohibir el trabajo infantil en todas sus formas. Los convenios 138, 182 de la Organización Internacional del Trabajo, sumada a las convenciones de los derechos del niño con sus protocolos, la Convención Americana, entre otros instrumentos internacionales, pues han proporcionado sólidas directrices para orientar la aplicación no nacional de todos los estados. El problema aquí es que los estados sumen una, digamos, un sólido compromiso internacional respecto de sus acuerdos. Primero, que cumplan sus acuerdos internacionales y en base al cumplimiento de acuerdos internacionales, que pongan en práctica y desarrollen políticas, directrices, programas que tiendan a erradicar el trabajo infantil. Si bien es cierto, tanto CEPAL como también Naciones Unidas, también la OIT han marcado que existen acciones cooperativas con los estados, no menos cierto es, vemos las recomendaciones que han extraído tanto el Sistema Interamericano y distintos organismos internacionales en el Día Mundial de la Lucha contra el Trabajo Infantil. ¿Qué le dicen a los estados? Intensifiquen sus esfuerzos, ¿no? Para promover, ¿no?, las decisiones, las acciones y los programas que tiendan a erradicar el trabajo infantil. CEPAL se ha pronunciado en el sentido de que el trabajo infantil no opera más en las zonas rurales, en el sector agrario. Lo ha dicho CEPAL, ¿no? Y también ha considerado que el trabajo infantil en América Latina es un tema que se está repitiendo siempre en una línea de tiempo. Entonces, ahí vemos el compromiso que aún los estados debieran de asumir con muchísima más intensificación y seriedad, porque los niños y las niñas merecen ejercer sus derechos fundamentales en libertad y no tener que pedir permiso para seguir viviendo este tipo de situaciones. Muchísimas gracias. Hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias a la profesora Leslie Yatas también por su extraordinaria intervención y, en definitiva, tres magníficas intervenciones sobre un tema que yo creo que no debe faltar, y por eso no ha faltado, en un congreso sobre el ámbito laboral y los derechos humanos, como es la protección de la infancia, la protección de los niños, que es fundamental y que en ocasiones, si repasamos la propia acción de la Convención sobre los Derechos del Niño, quizá habría que incidir un poquito más. Se ha dicho a lo largo de las distintas intervenciones, habría que incidir un poquito más allá de la labor de la OIT en el ámbito laboral. La protección del niño en el ámbito laboral yo creo que es fundamental. Solamente felicitar a las tres personas que han intervenido en este cuarto panel, dar por finalizado el panel y dar la palabra también a la Academia Peruana por si quiere cerrar el día, ¿no? Porque para nosotros al menos, no sé en Perú, pero para nosotros al menos, en Perú sé que no, pero nosotros al menos, ya está escribiendo desde aquí, estoy cerrado, noche cerrada, ¿no? Prácticamente. Entonces, bueno, damos por cerrado este panel. Muchísimas gracias, de verdad que han sido unas intervenciones, a mí personalmente me han gustado mucho y espero que a todos los que han estado atentos a sus intervenciones les haya gustado. Muchísimas gracias por sus intervenciones y damos la palabra a la Academia Peruana.